Muy buenos días, tardes y noches, yo soy Banks y bienvenidos a Aderezo para el Seso. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los tipos de inteligencia y específicamente sobre la inteligencia musical. Bueno, yo estoy muy emocionado de estar aquí por fin. Esto la verdad es algo que llevo ya bastante tiempo queriendo hacer y bastante tiempo trabajando y ya por fin está aquí el podcast. Y bueno, déjenme primero que nada contarles un poco de por qué decidí hacer este podcast, por qué me interesó tratar este tema. Una cosa que a mí me pasaba de niño es que fui de esas personas que no eran muy buenos estudiantes. Yo de pequeño batallaba mucho, era y soy todavía una persona muy hiperactiva. De hecho, tal vez lo pueden notar, yo soy una persona que habla muy rápido. Entonces, pues tiene que ver con algo de, no sé, tal vez cómo me crié. El punto es que siempre he sido alguien muy hiperactivo y alguien que habla muy rápido. Tenía esa necesidad como de moverme y de estar constantemente no moviéndome. Me aburro muy fácil, por lo que a veces dejaba de poner atención en clases y pues eso obviamente me perjudicaba. Por eso mismo yo de pequeño realmente pues pensé que no era bueno para la escuela. Primero que nada, yo decía, la verdad, esto no es para mí. Y yo pensaba, pues tal vez simplemente no soy inteligente, no soy de esas personas. Yo me consideré desde siempre una persona creativa, ¿no? Lo consideraba algo completamente aparte. Bueno, pasa el tiempo. De las primeras veces que de hecho me propuse yo ser bueno en la escuela y poner atención, esforzarme, descubro que sí puedo, descubro que sí tengo una habilidad para la escuela, que sí puedo sacar buenas notas y me sorprende a mí mismo, la verdad, me saqué una lágrima. Las primeras veces que empecé a sacar 90s y 100s fue como que wow, o sea, yo lo veía completamente imposible para mí. Y lo que realmente más me cambió y me revolucionó la forma de pensar fue cuando descubrí que no hay tal cosa como ser inteligente. O sea, solo ser inteligente, ¿sabes? La inteligencia implica muchas más cosas. Hay muchas formas de ser inteligente, hay muchas inteligencias. Eso te hace ver que no solo las personas que son buenas con los números y con las matemáticas son inteligentes. Habemos muchas personas que tenemos simplemente una inteligencia que es diferente. Eso aparte te hace mucho más empático, ¿no? Porque a veces piensas que una persona que no entiende lo mismo que tú puede ser tonta. Pero no, simplemente tiene una inteligencia diferente, simplemente comprende las cosas desde otra perspectiva, lo cual te hace ser mucho más empático y entender, hey, no es que sea tonta la persona, es que tiene una inteligencia diferente a la mía, entiende otras cosas o aprende de otra forma. Son unas de las cosas, ¿no?, que implican esas teorías de las múltiples inteligencias que a mí se me hacen algo muy interesante, me cambiaron la vida, me cambiaron la forma de ver todo y por eso me interesa mucho hacer este programa y hablar sobre estas diferencias, ¿no?, que existen entre pues los diferentes tipos de inteligencia que hay y cómo las personas diferentes, ¿no?, especialmente gente que vive, no sé, de artes, que tiene una cierta inteligencia, como en este caso que estamos hablando de inteligencia musical, ¿no? Hay músicos y viven de eso, pues tal vez ellos no son tan buenos con otras inteligencias. Habrá temas que tal vez no entienden, pero eso no significa que no sean personas inteligentes. Claro que lo son, solo tienen un tipo de inteligencia muy específico. Y bueno, una cosa muy interesante que yo quería hacer era como encontrar una definición, un significado de inteligencia lo más estándar que pudiera. Y la verdad es que es muy difícil, especialmente hoy en día, precisamente porque ya entendemos esto de que hay simple y sencillamente múltiples inteligencias, que la inteligencia no es solo una cosa fija, no es como que sabes matemáticas, entonces eres inteligente y no sabes matemáticas, entonces no eres inteligente. No, la cosa es muchísimo más compleja que eso. Hay muchas formas de definir la inteligencia. De hecho, déjenme leer algunas definiciones y significados. Por ejemplo, aquí tenemos que la inteligencia es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de resolver problemas. Es como simplemente una habilidad, ¿no? Es la forma en la que yo siempre he entendido como que la inteligencia es una capacidad. También hay otra definición por acá, dice capacidad mental muy general que implica habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas, aprender con rapidez, aprender con experiencia. Pues son varias cosas, ¿no? Y también habla de que pues la forma de medir la inteligencia es con el cociente intelectual o coeficiente intelectual. Pero hay mucha gente que habla en contra, ¿no?, de el IQ, el famoso IQ, que realmente no tiene mucha relevancia. Yo estaba leyendo también y algunas de las razones por las que encontré que no tiene relevancia es que pues, se usa principalmente para medir la inteligencia en niños, ya que es un poquito complicado, ¿no? Pues hablar con un niño de algo más abstracto e entender qué tan inteligente es. También el hecho de que hacen pruebas muy específicas, tal vez hacen pruebas lógico-matemáticas, ¿no? Entonces lo que está midiendo ese test simple y sencillamente es qué tanta inteligencia lógico-matemática específicamente tienes.
un test de esos no necesariamente va a reflejar si eres bueno para la música, por ejemplo, o si eres bueno para socializar. Eso se mide de otras formas muy diferentes, por lo cual eso del IQ realmente no refleja tanto qué tan inteligente eres. Además de que hay gente que puede tener una inteligencia completamente normal y va a salir bajo en ese tipo de tests, porque son pues muy específicos, son como los acertijos, ¿no? ¿No les pasa que de pronto le dicen esos acertijos que te dicen estas cosas y realmente los puedes responder de muchas formas, pero están mal porque lo que busca es esa respuesta muy específica? Entonces es un poquito molesto, ¿no? La forma en la que se mueven estas cosas. Hay que romper, ¿no? Ese paradigma, ese estigma, ese pensamiento de que el IQ realmente significa algo. Hoy en día yo creo que ya hemos avanzado lo suficiente, ¿no? Como para saber que el IQ no significa realmente nada. Es solo un número. Un número que solo refleja cosas muy específicas. Y bueno, tuve la oportunidad de hablar con un amigo, que tenemos una entrevista aparte que vamos a estar subiendo, va a ser como material complementario por si la quieren ver para este episodio. Tuve la oportunidad de entrevistar a un amigo que es un músico y él me estuvo hablando de temas muy interesantes, ¿no? Yo desde ese tiempo ya había muchas preguntas interesantes que le quiero hacer porque me interesa mucho, ¿no? El cómo piensa la mente de un músico. Yo he escuchado que es algo muy diferente, ¿no? Y tal vez ustedes también lo han escuchado, ¿no? Que una persona que, por ejemplo, sabe apreciar la música clásica o que toca, interpreta música clásica, pero realmente piensa muy diferente que una persona que le gusta la música más, pues más pop o más común, por así decirlo. Y sí, definitivamente hay diferencias y por eso me interesaba mucho pues hablar con él y preguntarle, hey, ¿cómo es que tú ves las cosas, ves imágenes, ¿no? Y pues íbamos a tocar temas muy interesantes. Unos temas que a mí mismo me interesó, porque yo también tengo pues mi postura ante esto y que es algo que me interesaría que ustedes me compartieran y me dieran su opinión del mismo, es sobre si ustedes creen, por ejemplo, el talento o la habilidad para ser un buen músico, ¿creen que es algo con lo que se nace o es algo que se hace, ¿no? Porque yo he escuchado muchas historias o leído biografías de personas que hablan de que ellos pues no es tanto que nacieran como niños prodigios, pero pues estuvieron ahí, pues como dicen, picando piedra, ¿no? Estuvieron esforzándose mucho para lograr llegar a un nivel en el que destacaban, pero no fue porque nacieran así con esa habilidad. Está interesante, ¿no? Yo realmente tengo, mis pensamientos son más hacia que yo creo que definitivamente se trata de eso, ¿no? Que puedes tener cierta predisposición o tal vez ciertos genes, no estoy muy seguro de cómo funciona todo ello, pero tal vez hay algo que te puede dar ese pequeño impulso, pero a final de cuentas lo que realmente importa es que tú pues le eches ganas, ¿no? Porque también hay esta frase, ¿no? De que en inglés es use it or lose it, o sea, como úsalo o lo pierdes, ¿no? Y es como todo, ¿no? Si dejas de usar un músculo, eventualmente ese músculo pues se atrofia y ya no sirve, ¿no? Entonces es como todo. Puede que nazcas, digamos, con cierta habilidad para la música o el baile, pero si no lo ejercitas, si no lo trabajas, pues se va a perder. Pero está interesante y me gustaría saber qué saben ustedes, qué piensan ustedes sobre ese tema. Otro tema que salió a la luz que se me hace a mí muy interesante y es algo porque yo también creo tener un poco de sinestesia, pues fue ese, el de la sinestesia. Spoilers. Sí, hablamos de sinestesia, no sé si ustedes están familiarizados con el concepto. No sabría cómo explicarlo, pero se relaciona con a veces poder, por ejemplo, ver letras o números y los ves o asocias con un color, o que escuchas la música y también ves colores o sientes colores, ¿no? Es algo muy extraño, que es como una forma de mezclar los sentidos, ¿no? O poder saborear una letra o saborear una frase. A mí lo que me pasa en particular es que relaciono todo con imágenes. Yo soy una persona muy, muy visual. Entonces es muy sencillo que estoy hablando de algo y se me ocurre una imagen que está describiendo lo que quiero decir y no puedo explicarlo, no puedo ponerlo en palabras, pero veo la imagen muy clara. Es algo muy extraño. Y pues también por eso me interesaba saber si a este amigo mío que entrevisté le pasaba lo mismo con la música, porque precisamente le hablaba de eso. Yo a veces escucho una canción y puedo imaginar perfectamente cómo sería el video musical. Digo, este sería el video musical perfecto. Para mí esto que estoy viendo en mi cabeza es perfectamente la canción. Es algo muy muy curioso que me pasa. Y pues quería saber si no soy la única persona, ¿no?, que hace eso. Tal vez algunos músicos también lo hacen y tal vez algunos músicos lo ven tan claro, ¿no?, que lo ponen ya en el video musical, ¿no? Entonces yo digo, si yo fuera músico, yo creo que tal vez podría ver los videos musicales de mis canciones, ¿no? Así muy claramente, y podría hacerlo. Sería algo muy interesante. Y bueno, ustedes saben cuál es su inteligencia. Creo que hay tests para saber cuál es tu inteligencia, ¿no? Hay varias formas de varios tests en internet que pueden buscar, ¿no?, y checar ese tipo de cosas. También hay varias formas, ¿no?, de saber si tienes algún tipo de inteligencia más desarrollado que otro, porque también está eso que también tocamos en la entrevista, que es, pues realmente no creo que
la gente tenga solo un tipo de inteligencia. Yo creo que, por ejemplo, él hablaba de que él siendo músico también es muy bueno para las matemáticas, y es algo que pues yo sí he escuchado, que hay cierta relación entre la música y las matemáticas. Entonces pues es algo que me hace lógica, ¿no? Que se desarrolla a la par, ¿no? Sí. Y de hecho él hablaba, ¿no? Hablaba de que cuando fue mejorando como músico también fue mejorando en cosas como matemáticas y física, lo cual es muy interesante. Pero también pues puedes tener otras habilidades, puedes también ser bueno para interactuar con las personas y puedes ser algo completamente aparte. O sea, todos somos personas completamente multidimensionales, ¿no? No somos solo la persona que es músico o la persona que hace esto, ¿no? No tenemos solo una habilidad o una característica, tenemos varias cosas, ¿no? Entonces es muy interesante entender e ir viendo cómo funcionan estas cosas. Yo la verdad todavía estoy aprendiendo mucho y es lo que quiero hacer con este podcast. Quiero ir aprendiendo, quiero ir descubriendo junto con ustedes, conociendo más sobre las múltiples inteligencias, entender más, y me interesa en gran parte saber pues qué piensan ustedes, qué les gustaría escuchar a ustedes, si tienen algún tema en específico, que vamos a ir cubriendo varias cosas a lo largo de estos podcasts. Y pues estoy muy emocionado por poder tener esta oportunidad, este espacio para comentarles sobre esto, sobre lo que voy aprendiendo, y pues mostrarles también las entrevistas, porque tengo una lista de varias personas con las que tengo muchísimas ganas de hablar de diferentes temas, y definitivamente va a ser algo muy interesante. Bueno, y ahora sí vamos a hablar un poco sobre lo que pude encontrar sobre la inteligencia musical, ¿no? Que de eso se trata el programa del día de hoy. Y para eso tenemos que hablar sobre el psicólogo Howard Gardner, que, corrígenme si me equivoco, pero según encontré, él fue la primera persona que en la década de los 80 propuso la teoría de las inteligencias múltiples, en la que rechazaba que solo existe un tipo de inteligencia, como decía, y que pues él decía que de hecho existen al menos 8 diferentes tipos de inteligencia. Hoy en día realmente puedes encontrar más, he visto hasta 12, 18, listas de muchos tipos de inteligencia que lo dividen en varias cosas, pero él propuso 8 tipos de inteligencia diferentes. Entre ellos hablaba de que existe una inteligencia musical, en la que hablaba sobre pues la captación, asimilación, discriminación, transformación y expresión de formas relacionadas con la música. Pues básicamente es como una persona que es sensible, ¿no? Como al ritmo, tono y el timbre de la música o de la voz de una persona, de un cantante, ¿no? Gente que puede distinguir esto, ¿no? Como hay gente que tiene muy buen oído y puede sacar canciones solo con escucharlas y sabe qué notas son. Y yo seguro con el ritmo, que es algo completamente diferente, porque bueno, yo soy una persona que baila, entonces yo siento la música de cierta forma, pero tal vez no la siento de la misma forma que un músico, ¿no? Especialmente no de la misma forma que un músico clásico. Pero bueno, dentro de la inteligencia musical, claro que caben las habilidades como cantar o pues escuchar la música, tocar instrumentos, analizar sonidos, crear música. Comprende muchas cosas el tener inteligencia musical, para que no piensen todos que solo por no tocar un instrumento pues no tienen inteligencia musical necesariamente. Además de que recuerden que es algo que se puede aprender, y de hecho más adelante vamos a hablar un poquito de formas en las que uno puede desarrollar, ¿no?, la inteligencia musical. Entonces bueno, hablamos de que esa inteligencia es algo que se puede desarrollar desde que estamos muy pequeños, ¿no? Desde que tenemos como 2 años ya podemos hacer sonidos repetitivos y comprender ritmos, ¿no? Hemos visto esos videos de bebés como que le ponen una canción y se pone a bailar y mueve el cuerpo porque lo sienten, ¿no? Es algo que desarrollamos a muy temprana edad, además de que la música, ¿no? Y el entender la música de diferentes formas es algo que está presente pues desde los principios de la humanidad hasta donde sabemos, y en diferentes culturas en varias formas. Lo hemos entendido y lo hemos trabajado en varias formas. Vamos a hablar un poco sobre algunas de las características, ¿no?, que podemos encontrar en las personas con inteligencia musical. La más sencilla obviamente es la habilidad de reconocer diferentes patrones rítmicos, ¿no? Como pues principalmente los percusionistas, que son la base de la mayoría de las canciones especialmente populares, ¿no?, que mantienen un cierto ritmo, y también existe una capacidad, ¿no?, para imitar sonidos, como el canto, que pues hasta el canto puede imitar sonidos que pueden hacer instrumentos, o solo imitar a un cantante, ¿no? Repetir las mismas notas o repetir notas que escuchaste de un piano, ¿no? Pues eso definitivamente es una gran señal de que la persona tiene inteligencia musical. Otra cosa que puede mostrar que la persona tiene inteligencia musical es el distinguir diferentes instrumentos, ¿no? Hay instrumentos que suenan similares y a veces no te das cuenta, ¿no?, hasta que ya has convivido más con ellos, pero hay gente que es muy buena para detectar cuál fue el instrumento que estaba sonando, ¿no? De hecho recuerdo canciones como hay una de Gorillaz en la que tenemos cierto debate sobre qué era el instrumento que sonaba, y siempre pasa, ¿no?, entre amigos que de pronto se ponen a discutir cuál es el instrumento que suena, porque no es tan sencillo. A veces hay instrumentos que suenan parecidos o instrumentos que pueden hasta medio imitar a otros, pero hay gente que es muy buena para
saber qué instrumento es el que está haciendo el sonido. Obviamente, pues también una de las más sencillas es la gente que sabe tocar un instrumento, obviamente. Pero pues no solo eso, no puede ir más allá. Es solo saber apreciar, ¿no? El sonido, es distinguir las notas o poder replicarlas con la voz. Todo ese tipo de cosas que pueden verse más sencillas, pero realmente todo eso denota, ¿no? Cierta capacidad, cierta inteligencia musical o la habilidad para improvisar, ¿no? Si tú tienes algunas de esas habilidades, es muy probable que tu inteligencia o una de tus inteligencias sea la inteligencia musical. Y bueno, como les decía, les voy a comentar algunas cosas que uno puede hacer, algunas actividades que pueden ayudarte como a desarrollar inteligencia musical. Una de ellas es escuchar alguna composición, ¿no? Y tratar de adivinar todos los instrumentos que están sonando. Yo recuerdo que cuando era pequeño, creo que una vez estamos viendo, no recuerdo si era un cello o un bajo o algo así tocando, pero yo me acuerdo que pues el maestro preguntaba de que, bueno, ¿qué notaron? Fui el único que levantó la mano y dije, bueno, la cosa que yo me di cuenta es que no estaba solo sonando el cello, también estaba sonando, creo que había una flauta o algo así de fondo acompañándolo, ¿no? Y eso es algo que pues te puede detonar, ¿no? Cierta inteligencia musical. También ayuda mucho, por ejemplo, el tratar de imitar una canción silbándola. También algo muy sencillo pues es ir aprendiendo un instrumento, imitar canciones, buscar imitar, simplemente hacer música. Realmente es el tipo de cosas, ¿no? Que al final de cuentas lo que te desarrollan esta habilidad. Y pues si realmente quieres algo, pues busca. Tengo una maestra en preparatoria que decía muy acertadamente: si te importa, encontrarás la manera; si no te importa, encontrarás excusas. Así son las cosas, ¿no? Si realmente te importa, vas a encontrar la forma de hacerlo. Si no, vas a encontrar muchas excusas, que siempre sobran las excusas para no hacer las cosas, ¿no? Depende de nosotros al final de cuentas. Pero bueno, ese es todo el tiempo que tenemos por el día de hoy. Muchísimas gracias por escuchar el programa. Les dejo mis redes sociales. Pueden seguirme en Twitter como @banks_ampersand y en Facebook como Banks_ampersand. Tal vez se estarán preguntando, ¿qué es ampersand? Es el simbolito que parece un 8, pero como un pequeño pretzel abajo, y significa y. Originalmente iba a ser solo Banks y ese símbolo, pero luego iba a tener que explicar que ese símbolo se llama ampersand, y por eso decidí mejor de una vez ponerme Banks ampersand, ya que igual iba a tener que explicarlo. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Aderezo para el Seso. Recuerden que todo se disfruta mejor con un buen aderezo, y el mejor aderezo es el aderezo para el seso. Hasta la próxima.